Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Busque usted la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 2, y dice así: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo él: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijas más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta es la palabra para esta tarde. En este día lo estoy haciendo desde mi trabajo, así que va a ser también cortita la palabra. Que el Señor le bendiga. La palabra en esta tarde nos habla acerca nuevamente, ¿cierto?, de Juan el Bautista, el cual vino con la misión de emparejar el camino para el Señor Jesucristo. Y Jesucristo, como todos sabemos, ¿cierto?, venía para entregar las buenas de salvación a todo aquel que lo acepte. Pero hoy en día, ¿cierto?, sabemos que aquel que ha leído la palabra, vemos que el Antiguo Testamento es como un espejo del Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros vemos que todas las cosas, todas las señales se están dando, podemos entender que Cristo viene pronto y que la iglesia tiene que prepararse. No prepararse en el sentido de seguir por el mismo camino, sino a lo mejor replantearse, ¿cierto?, lo que ha sido hasta ahora nuestro caminar. Yo creo que viene un avivamiento para la iglesia, pero eso también depende si las personas que componen la iglesia, ¿cierto?, los hermanos, se preparan para esto, ¿cierto? Si usted ha visto que a pesar de todo lo que ha pasado, su provisión no le ha faltado, si el alimento no le ha faltado, si la comida para poner en su mesa no le ha faltado, quiere decir que Dios está cumpliendo su palabra y le está proveyendo. Entonces, por lo tanto, cuando vuelva, ¿cierto?, a poder reunirse, es cierto, su necesidad debería ser la de predicar la palabra de Dios a través de los distintos medios que Él nos da, ¿cierto? Muchas veces nos cuesta, ¿cierto?, salir a la calle a predicar, pero nosotros tenemos que entender que es la única manera más eficaz de poder impartir un mensaje de aliento a aquel que lo necesita. Es la única manera que tenemos en este tiempo de poder predicar la palabra, ¿cierto? A veces, a lo mejor, el internet es una buena manera de hacerlo, en cierta forma, porque no va a tener llegada a todos tampoco. El internet funciona de la manera en que quizás en otras ocasiones, ¿cierto?, de persona a persona se lo he dicho. El internet funciona cuando usted busca algo determinado, el internet se lo va ofreciendo. Cada vez que usted busca algo, eso forma parte de su historial. Si usted, por ejemplo, busca telenovelas, internet siempre, o YouTube siempre le va a estar ofreciendo telenovelas. Pero si usted busca palabra de Dios, entonces YouTube le va a estar ofreciendo predicadores y palabra de Dios. Entonces esto es como efectivo solamente para quienes ya buscan la palabra de Dios. Ellos van a poder encontrar palabra de Dios, pero para los que no buscan la palabra de Dios va a ser difícil que ellos lo encuentren en internet. Entonces la palabra de este día es que usted se anime, ¿cierto?, a quizás
predicar en este tiempo buenas nuevas de salvación, a predicar la palabra desde el punto de vista de que todos necesitamos en alguna manera una palabra de aliento, una palabra que nos diga que Cristo viene pronto y que Cristo va a suplir, ¿cierto?, la necesidad de su iglesia. Usted es parte de su iglesia, por lo tanto Dios le va a suplir en su necesidad. No debiera estar atemorizado, ¿cierto?, por qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a pasar. La gente, a pesar de su pecado, ¿cierto?, a pesar de lo mal que estaba en ese tiempo, ¿cierto?, porque decía que no había habido palabra de Dios por mucho tiempo, hasta que Juan el Bautista llega y empieza a predicar estas nuevas noticias, ¿cierto?, de salvación y de vida eterna para todo aquel que quisiera escucharle. Pero él no iba a su hogar a predicarle, sino que él fue al desierto y en el desierto predicó la palabra de Dios y de arrepentimiento. Y los hombres, ¿cierto?, como leímos, le preguntaba qué debían hacer ellos para que el Señor les perdonara, qué debían hacer ellos para poder llegar al reino de Dios. Y quizás hoy en día también el mundo se pregunta, ¿y qué debo hacer, cierto, para llegar al reino de Dios? Y lo primero que debe hacer es que debe haber arrepentimiento en nuestra vida. Vamos a esperar que pase un poquito este camión, porque no va a dejar escuchar mucho. Entonces, como le estaba diciendo, cada vez que nosotros eh, tratamos de entregar el mensaje a alguien, ¿cierto? La persona a lo mejor se va a poner a la defensiva. Entonces no es así como la típica predicación que hacíamos. Juan el Bautista lo hizo así, ¿cierto? Fue de frente con lo que él pensaba que era la palabra, pero imagínense, en ese tiempo había tanta necesidad de escuchar palabra de Dios que la gente salió al desierto a escuchar la palabra de Juan el Bautista y le llegó a su corazón y hubo un cambio en ellos, ¿cierto? Así también, imagínense todo este tiempo que las iglesias han estado cerradas, todo este tiempo en que la iglesia no ha podido predicar. La gente tiene necesidad de escuchar palabra de Dios. Entonces lo que usted tiene que hacer es predicar una palabra que sea traída desde la presencia de Dios, ¿cierto? No una palabra para decirle ya que Dios le ama, ¿cierto? Porque la gente se queda con esa palabra. Pues si usted escucha una palabra, si usted escucha a alguien del mundo, ¿cierto? Lo primero que le va a decir, Dios no va a destruir al mundo porque ustedes mismos dicen que Dios ama al mundo, ¿cierto? Entonces nos quedamos muchas veces en la palabra de Dios ama al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Pero no le decimos lo que sigue, ¿cierto? Porque no vino para condenar al mundo, sino para que éste fuese salvo a través de su Hijo, ¿cierto? Entonces aquel que recibe a su Hijo, entonces él puede escapar del juicio que viene para el mundo. Entonces eso nunca lo decimos o nunca lo explicamos, no se da la oportunidad de explicarlo. Entonces por eso es bueno explicar el texto completo en la calle, porque si usted le predica una media verdad, entonces ellos van a entender esa media verdad como una verdad completa. Juan el Bautista por eso que lo hizo así, y por eso les dijo con palabras duras, a ustedes generación de víboras, que él le enseñó a huir de la ira venidera, ¿cierto? Y una víbora es una serpiente que a usted lo muerde y de seguro se murió si no encuentra el antídoto. Entonces, ¿por qué ellos huían? Juan el Bautista lo que le entregaba era el antídoto, ¿cierto?, para la muerte, y para que ellos lo entendieran lo hizo con unas palabras duras, con una palabra que cualquiera de ellos pudiera entenderlo, ¿cierto? Si después le decían, oye, pero ¿cómo tú nos tratas de víboras o cómo nos tratas de serpiente? Entonces él le iba a poder explicar, pero yo creo que cada uno lo entendió en el momento, no necesitó explicación porque era algo tan simple de entender, ¿cierto? El veneno que introduce la víbora es letal, y por lo tanto el pecado que hay en el mundo también es letal. El pecado que Satanás, el diablo, ha puesto en este mundo es letal y está matando de a poco, ¿cierto? Quizás la víbora la mata rápido, pero el enemigo ha ido matando de a poco al mundo, ¿cierto? A través de sus pensamientos, de sus razonamientos, a través de las leyes que han impuesto en el mundo, ¿cierto? Y la gente ha ido traspasando, no solo el mundo ha ido traspasando los límites que Dios impuso, sino que también su iglesia, también los creyentes. ¿Por qué? Porque no hay quien le diga que eso no debe ser, que eso no está en las palabras de Dios, que eso no está en los estatutos de Dios, que la palabra de Dios no se cambia, que la palabra de Dios, por más que pasen años, no va a ser cambiada, no hay, sino que dice la palabra de Dios, dice que Jesucristo dice que Él no va a juzgar al mundo, sino que la palabra de Dios va a juzgar al mundo. Entonces, por lo tanto, cuando uno piensa que puede, ¿cierto?, transgredir lo que Dios ha escrito, porque eso fue escrito hace tantos años,
no está en lo correcto, sino que uno lo único que puede hacer es pedir la misericordia de parte de Dios para que Jesús perdone nuestros pecados, perdone nuestras faltas, y a través de eso nosotros nos presentamos limpios a través de la sangre de Jesucristo. Y esa sería, ¿cierto?, la palabra para este día. Como les dije, va a ser una palabra cortita. Usted puede seguir revisando, ¿cierto?, en Lucas 3, versículo 2 en adelante, acerca de esta predicación que hace Juan el Bautista. Yo estoy seguro que puede sacar muchas cosas de esta palabra. Si usted tiene algún comentario, aproveche de hacerlo por intermedio de WhatsApp, ¿cierto? O si quiere hacerlo a través de este canal, también puede hacerlo. Dios le bendiga y le guarde, y espero que para la próxima vez ya pueda hacerlo desde mi casa y no hayan tantas interrupciones, ¿cierto?, como en esta tarde. Dios le bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.